El Canal del Congreso presenta Bienvenidas, bienvenidos. No le cambie de canal, quédese con nosotros, porque voy a charlar con un buen narrador de la realidad. Ser cronista es algo muy complejo, lo trae en la sangre, lo heredó, no lo hurtó. Y poder decir al auditorio de la televisión, de la radio, hacerlo a través de líneas Ágata en los periódicos, en las revistas, es algo complejo, créanmelo. Pero poder interpretarlo y poder desmenuzarlo como el pollo que va en el caldo es de verdad bien interesante. Para quien lo cuenta, para el cuentacuentos, para el narrador, para el cronista, pero también muy agradable para el escucha en la radio, para el televidente en medios electrónicos y ahora en pantallas, y también para el lector. Es conocido porque es un hombre de la demoscopía, es un matemático, es un encuestador. En los procesos electorales últimos, y yo diría que desde 97, cuando ganó el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, se convirtió en alguien muy cercano en los momentos cruciales de la vida política, porque con antelación a los resultados oficiales, de acuerdo a sus exit polls, ¿qué carajos es eso?, nos decía, va a ganar tal persona. Y claro, se ha prostituido la profesión, así como hay médicos tramposos, periodistas tramposos, políticos camajanes, pues también hay encuestadores tramposos. Pero él es un ícono interesante no únicamente en México, sino también en muchas partes de Latinoamérica. Me refiero a Roy Campos, a quien le agradezco de verdad que haya aceptado acudir a esta convocatoria. ¿Cómo estás, mi Roy? No, pues ya valió la pena venir. Oye, efectivamente lo de cronista, ¿sabes qué? Es muy diferente dar una noticia a hacer una crónica. La crónica es la más bonita, ¿no? Sí. Porque hacer una crónica es contar un cuento, mantenerte entretenido, hacer interesante todo, aunque sea chiquito, pero lo haces interesante, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que cuando dijiste cronista, me viene a la memoria mi familia y todo, y la palabra cronista era como un halago. Correcto, sí. Porque tienes la capacidad de interpretar. Sobre todo en la época de tu jefe, de tu abuelito, donde ellos eran ¿qué? Beisboleros, ¿no? Beisboleros, deportistas, crónica deportiva. Y así como recuerdo al mago Septién, que hasta inventaba entradas. Por eso era el mago. Increíble, ¿no? O sea, es que como recibía la transmisión por onda corta de la Serie Mundial del juego, y él tenía que transmitir en radio. Entonces, imagínate una entrada que durara mucho y él todavía estaba transmitiendo la anterior. Pero entonces la anterior había sido corta y estaba oyendo la larga, ¿no? Mientras anotaban el line-up. Entonces tenía que inventar un foul, una entrada del manager, hablar con el pitcher, o sea, para dar tiempo. Entonces era el mago, porque tenía que hacer esas pausas para su line-up, ¿no? De lo que anotaban, hacerlo con una transmisión al radio. Yo tengo amigos que son grandes empresarios, presidentes de consejos, que me dicen, es que no sé cómo le haces tú para hablar enfrente de una cámara. Y se aterran en el día del consejo de administración, que es cada año, porque no pueden referirse a su público. Y estamos hablando de gente que viaja en avión privado, que llegó en helicóptero Pero la cama inhibe. Inhibe, ¿verdad? Sí, la cámara inhibe. Por no decir que aterra. Mira, mi papá es del radio. Mi papá sí tuvo televisión, el canal 3 de Culiacán, que era repetidora de Televisa. Fue el primero, todavía está en un cerro la antena ahí del canal 3, que es repetidora de Televisa. Y él fue ahí, locutor, pero él es de radio, él es de cabina de radio. Y entonces cuando yo empecé a hablar en radio, él lo que me dijo es, cada vez que estés ahí, imagínate que estás en la sala de tu casa. O sea, estás platicando con amigos en la sala de tu casa. Pero esos amigos, dice, tienen hasta segundo de primaria. No supongas que te entienden todo. Hay que ser didáctico. Tienes que enseñarles, crearles un contexto, decirles,
estoy hablando de esto, ¿eh? O sea, estoy hablando de esto. Correcto. ¿Y por qué de esto? Porque pasó esto. Para que entiendan todo lo que les quieres decir. Ahora, en radio, aunque muevas las manos, no las están viendo. Correcto. Entonces sí tiene tu palabra. Pero la modulación de la voz, Sí, tu palabra. Si hablas fuerte, hablas duro, eso puede Sí. impactar al auditorio, Sí, las ¿no? palabras, las Claro. pausas, porque no están viendo tus manos. Claro. Dicen, ¿no? Entonces, en la sala de tu Sí, casa sí. en televisión le digerimos Sí. al público cuando quieres enfatizar algo, golpeas. O un la otra gesto, mano. una cara, Correcto. sí, sí. O las cejas de un... Me imagino a Jacob Strauss levantando las cejas diciendo, ay, este político era un editorial, Es ¿no? editorial, claro. Correcto, Claro, es un correcto. editorial de duda. Oye, Roy, este programa, como sabes, y el auditorio lo conoce muy bien, ya son varias temporadas, muchos años en el Canal Congreso, es un programa de semblanza. Venga. Y la idea es conocer este personaje que está cada miércoles, no sé cuánto tiempo, ya... 19 años. 19 años con, 19 años. con Desde- Joaquín, ¿verdad? Con Joaquín López Dóriga Ajá. en Fórmula desde el 15 de febrero del 2006. Con don Pepe Fonseca, su jefe de toda la Pepe vida. Ahí en el Heraldo. Y un personaje que es actor, pero que sabe mucho de política, ¿no? Es politólogo. Es politólogo, interesante. Todo el mundo como lo ubica, ¿por qué está hablando? Es politólogo y ha trabajado en campañas. Trabajó con Colosio, en la campaña de Colosio del 94. Pero mira, Se le sabe. yo quiero que nos platiques tus orígenes. Tú eres culichi. Soy culichi. Ajá. Y un Culiacán que no es como ahora, desgraciadamente, que únicamente nos llegan noticias de violencia. Culiacán es una zona, aparte de mujeres muy bellas, por cierto, pero... Y beisbolistas muy buenos. Y beisbolistas muy buenos, claro. Sí, sí. Tienen cerca la playa. Sí, ¿no? al Tata. ¿Y en qué año naciste? ¿Mm? ¿En qué año naciste? 1959, en enero del 59. Por cierto, un estado que no tenía la infraestructura que tiene hoy. No, es impresionante el crecimiento que ha tenido. Vea Mazatlán. Mazatlán hoy no es nada parecido a lo de hace 10 Correcto. años. Culiacán mismo, lo que hoy es la zona del Río, que es la zona muy elegante, pues era puro bledo. O sea, puro, ¿no? Creció mucho Culiacán, creció mucho Sinaloa. Por cierto, lo de la violencia, siempre ha perseguido la idea de la violencia a Culiacán. Siempre. De hecho, recuerdo cuando yo era niño en secundaria, un editorial de la revista Contenido, que la portada decía, Culiacán, la Chicago mexicana. O sea, desde entonces, y era desde los 70s, había una fama de violencia. ¿Cuál es la explicación? ¿El clima es propicio para la producción de estupefacientes? Para ¿La siembra. amapola? Para la amapola, la marihuana. Ajá. También hay sierra, entonces de difícil acceso. Y hay historias contadas. Por ejemplo, hay una historia escrita como un cuento de Aguilar Camín que se llama Pasado Pendiente, que es la historia de cómo empezó la siembra de la marihuana desde la Segunda Guerra, cómo vinieron los norteamericanos en un plan para sembrar la marihuana que requerían los soldados, termina la Segunda Guerra y dicen, pues vamos a seguirle. Pues ya que estamos en esto, ¿no? Ya que siga. Pero tú fuiste a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, caminando en transporte público, salías con tu papá de la mano a jugar con tus amigos, ¿no? Sí. De hecho, creo que así era México, pues. Claro. O sea, no Culiacán, México era así, ¿no? Claro. México era, sí había violencia, sí había violencia, pero había mucha seguridad, pero muchísima seguridad. Creo que hasta el mundo, ¿no? O sea, podemos hablando en México, el mundo entero, porque yo creo que no hay lugar de América que diga soy totalmente seguro, salvo El Salvador, tal vez, ¿no? Con los índices de bajos que tiene. Pero todo lo demás hay que cuidarse y digamos que la noticia hoy de Culiacán es muy escandalosa, pero yo no digo que sea peor que muchos lugares del país. A ver, platícame de tu mamá. Sí. Sabemos algo de tu abuelo, ahorita regresaré con ellos, y de tu papá, pero Mira, ¿tu mamá qué onda? A ver, primero, mi mamá era la única mujer de una familia de cinco. Correcto. Mis abuelos maternos, eran de allá de Sinaloa. Mi abuelo materno José Esquerra, y mi abuelita María de los Ángeles Gastelum, nacida en un lugar que se llama Alcoyonqui, que es un pueblito de ahí del municipio de Culiacán, Alcoyonqui. Bien. Y mi mamá nace en Mocorito. Sí. Ahí venían algunos
politólogos, bueno, abogados que querían estar en la comunicación social eran de Mocorito, eran el Chilorio Power, le El llamaban, Chilorio ¿no? Power, ¿no? Claro. Bueno, la comunicación social, ¿no? Sí. Que podríamos mencionar varios. Sí, Que- Heriberto Galindo entre ellos, ¿no? Galindo, Claro, claro, David claro. López. David López, claro. ¿no? Héctor Lie. Sí, sí, o sea, sí. son muchos. Sí, sí, sí. Bueno, no, de esa zona es Mocorito, estaba Iraguato, Mocorito, Guasave, y toda esa zona mi mamá nace en Mocorito. Se cría de niña en otro lugar que acaba por primera vez de ser municipio, El Dorado. No era municipio, también pertenecía a Culiacán, ya es municipio El Dorado. Entonces nace en Mocorito, se cría El Dorado y ya de niña porque 14, 15 años, se va a Culiacán y ahí conoce a mi papá. Entonces se casan mi mamá de 16 años, mi papá de 24 años. Creo que esos son tiempos, ¿no? Tiempos. Se casan en Culiacán. La historia de cómo se conocen es de radio, es de medios. ¿De verdad? Mi papá ya era locutor, ya está, salía a los 24 años y era locutor. Y de repente se les ocurre hacer un concurso para que una niña contara cuentos para los niños. Y hace un concurso. Y la que gana ese concurso ¿Es tu mamá? mi mamá. Y entonces mi mamá era la que contaba cuentos para niños en radio con mi papá. Tú sí eres, ahora sí que tú sí eres producto de las zonas hertzianas. Bueno, no, pero así se conocen, pues. Y entonces Culiacán, pues era chiquito, y entonces imagínate, mi papá estaba en radio. ¿Qué emisora? En ese momento no sé, porque mi papá trabajó en la NW, en varias estaciones de radio conforme fueron moviéndose ahí en Culiacán. De hecho, alguna cabina, tiene su nombre, ya se quedó porque transmitió muchos años ahí. Roy Capos Patterson. Pero fíjate, vivían a unas cuadras entre la cabina y donde vivía mi mamá, ¿no? Mi papá vivía en una casa de huéspedes, no tenían familia y bien. Entonces hay varias anécdotas. Por ejemplo, ya andaban de novios y mi papá decía, cómo se me antoja una torta. Ella todo el día estaba oyéndola, hay que llevarle una torta. Caramba, amor por radio, amor por aire. Los mensajes al aire entre ellos dos, ¿no? Otras anécdotas es que mi papá no tomaba, sin embargo, lo patrocinaba una cerveza. Y entonces muchos amigos me dicen que empezaron a tomar por su culpa, porque hacía como, cómo se antoja una cerveza fría. Bien fría, ¿no? Sí. Y él no bebía nada. Él no bebía. ¿Por qué no bebía? Yo tampoco bebo. ¿Tú no bebes nada? No, yo no bebo nada. Bueno, una copa de vino cada ¿Pero hay algún año, antecedente de algún pero no. enfermo alcohólico en tu familia que hayan decidido no tomar? No, mis abuelos, los dos tuvieron ese problema, pero ni mi papá ni mi mamá tomaron, ninguno de los dos. Y tú nunca has, ni una copa de vino, no tomas nada. Desde 83. Caramba. O sea, tengo ya bastantes añitos que ya no tomo. Y compartir la vida con tomadores, no tengo bronca. No tienes ningún problema. No tengo ninguna bronca. Aguantar borrachos, mala copa, sí tengo problema, porque ya lo hicimos todos de jóvenes. Ya de grandes, claro, ya aguantar mala copa ya no. Sí, ¿no? ya, qué flojera, ¿no? Sí. Oye, ¿y fuiste educado en una familia que trabajadora? Tu papá era un cronista de radio. Era un periodista de provincia, ubiquémoslo así, era un periodista de provincia, con todo lo que eso significa, donde tienes que hacerle de todo. Maestro de ceremonias, correcto, o sea, tienes maestro de ceremonias. Operas la consola. Operas consola, hablas en el micrófono, vendes publicidad, grabas un anuncio. ¿Pero vivías bien? ¿Eras de la clase media? Clase media. Clase media y media así tal cual, ¿eh? O sea, una clase media en donde dicen en la clase con más no sé, nivel educativo a lo mejor, ¿no? O sea, escuelas públicas, ¿verdad? Escuelas públicas. Yo estudié solo la primaria, la hice privado, y luego ya a partir de la secundaria hasta la UNAM, es puro público. Que eso, con orgullo, con mucho orgullo. A eso voy. Esta generación, tu generación, nuestra generación, el haber ido a escuelas públicas te daba orgullo. Pista de aterrizaje, ¿no? No, tocar claro. el suelo. No, pero te dabas cuenta de que era de que era el México, ¿no? Mira, lo de la UNAM particularmente ahorita platico de la UNAM, pero la otra escuela pública, yo vengo de escuela pública técnica, de una secundaria técnica y de un instituto regional. Para mí era el TEC, el Tecnológico Regional de Culiacán número 17. Para mí cuando decían TEC, no era el que oía el TEC privado, ¿no? Era tecnológico
En provincia era Correcto. lo regional. Con una educación técnica. Cuando yo vengo a México a hacer examen para entrar a la UNAM y entro a la carrera de matemáticas, no me sentí en ningún momento Menos. que venía de cualquier escuela. O sea, mi calidad educativa llegaba, a ver, yo ya tenía los más altos niveles. Que vinieran de la escuela que Sí, vinieran. la Entonces, lógica era, si no entro es que no tengo capacidad educativa o no tengo nivel. No, pero y así que eso que digan que la escuela pública, no, la escuela pública te prepara muy bien cuando quieres prepararte. Correcto. Y la UNAM lo que dices es cierto. La UNAM tiene una cosa que de repente no tienen otras. Yo siempre he dicho que parte de la educación de cualquier persona tendría que ser estudiar en algo público alguna vez en su vida. Porque te das cuenta de algo en educación social. Correcto. O sea, te das cuenta de lo que es la educación social, donde ves que la gente no vale por lo que tiene, o sea, sino vale por otras cosas, ¿no? Valores, esfuerzos, capacidades, talentos. Y empiezas a convivir y te das cuenta que en el salón tiene el mismo valor el hijo del campesino que el hijo del empresario, que el hijo del zapatero o que el hijo del desempleado. O sea, ahí todos son iguales. Entonces tienes algo de educación social y no empiezas a hacer ver a la gente, depende de lo que tenga. Hay una combinación muy interesante en la vida de Roy Campos. Yo empecé narrando de que él es un buen narrador, un buen cronista. Y es el tema de las matemáticas y poderlas transmitir. ¿A qué me refiero? El papá de Roy Campos, Patterson, Sí, Patterson. hacía, me platicaban, un cuadernillo con las estadísticas. Ese era mi abuelo. Tu abuelo, Fray Kempis. por eso digo, el papá. Fernando Manuel Campos. Correcto, el papá de tu papá. Fray Kempis, para los que sepan de eso. Y entonces llevar la estadística, el índice de bateo. Publicar todos los días el libro rojo del béisbol mexicano, donde te daba de todos los jugadores lo que hoy se ve en... Porque ahí está tu raíz matemática, y ¿no? entonces, quién sabe si hay raíz, ¿no? Pero porque mi papá no era bueno para las matemáticas, y tengo un hermano que tampoco es bueno para las matemáticas, pero se saben todas las estadísticas del béisbol, o sea, del béisbol, porque es su de esta. Yo creo que las matemáticas más vienen del lado materno. Mi abuela, la que te digo que nació en Alcoyonqui, daba clases entonces en el Colegio Rosales, que luego se convirtió en la Universidad Autónoma de Sinaloa, que, por cierto, ahí era prefecto Juan de Dios Batis, el fundador del Politécnico. Sí. Ahí. Y entonces daba clases niña y daba clases de dibujo y de matemáticas. Entonces yo creo que de ahí más bien del lado materno. Porque el dibujo también es geometría, el dibujo también es... Y sí. ella tiene hijos ingenieros, o sea, 2 ingenieros eléctricos, mi tío Octavio, mi tío Rogelio. Salieron de ahí, de mi abuelita, con esa capacidad de matemáticas y vinieron aquí a estudiar al Poli. O sea, yo creo que de ahí más bien, la parte matemática me viene más del lado materno. 1977. Adiós, Sinaloa. Y llego aquí. Y llegas aquí. En abril 11. Y pues ahora sí que clase mediero, tu papá locutor de radio, ya me explicaste de tu mamá, y llegas a la gran ciudad, ¿no? Esto es una locura, ¿no? Muy distinto a Mocorito y muy distinto a Culiacán, ¿no? Muy distinto a México actual. Correcto. Sí. ¿En qué sentido? ¿Manos amigas? Sí, ¿Manos amigas? sí, o sea, era más... ¿Que llegaste en un camión y qué? No, pues a ver, los delfines, las ballenas, o sea, a lo mejor yo ya te lo he contado. Fíjate, yo llegué aquí, entré a trabajar a Telégrafos Nacionales, de cargador. Incluso tengo todo mi kepi que dice mensajero, ¿no? Entonces, ese kepi me permitía entrar a todos los transportes y no pagar. Y entonces yo llegaba a la UNAM con este kepi y lo ponía abajo en el pupitre, porque es el que me permitía no pagar transporte, porque yo era mensajero de gobierno. Sí. ¿No? Y entonces yo andaba, mi trabajo era andar en bata, con kepi, con un diablito, cargando cosas y llevándolas a telégrafos y todo para distribuir la papelería de Telégrafos Nacionales. Que habrá En la escopa. mucha gente que hoy dirá qué carambas es el telégrafo. Claro. ¿De acuerdo? O sea, hoy nacieron con el WhatsApp, nacieron Oye, con... telégrafo, telex, fax, o sea, ya no existe nada de eso. ¿Te acuerdas las redacciones periodísticas que ibas con el teletipo? Con el teletipo. No saben de qué estamos hablando. Sí. Entonces, y eras
cargador de verdad. Sí, sí, un cargador. Con mesa de mensajero y era cargador. Mi chamba era que me preparaban los paquetes, yo los metía y entraba por la calle, por la banqueta, los llevaba a la oficina de correos para que llevaran a todas las oficinas de telégrafos la papelería necesaria. Entonces estaba yo en la imprenta, agarraba papel y todo, hacía los paquetes para cargar. ¿Y ganabas bien? No, el salario mínimo era 3,192 mensuales, 1,596 quincenales, que te los pagaban en efectivo. ¿Con eso alcanzaba para comer? Vivía en una casa, éramos 9 estudiantes. ¿Todos sinaloenses? Todos sinaloenses. Ah, eso Bueno, es había uno de Mexicali. Es un dato interesante. ¿Veniste con amigos? No, aquí los encontré. Llega uno, era una época, lo que hoy se conoce como roomies. Aquí roomies viven 2, 3. No, roomies es, llegabas a buscar dónde vivían estudiantes para vivir con ellos. Y entonces yo llegué el 11 de abril, el 12 fui a pedir chamba a telégrafos y a recorrer departamentos que yo sabía que eran de sinaloenses para ver si había cabida para alguien. Y la mano generosa, vente, aquí hay sinaloenses, o toca en el piso Así es. 4 y ahí está, De hecho, ¿no? primero fui a alguien ahí por Avenida San Antonio, me acuerdo, fui, no te caso decir el nombre, llego allí, pero ahorita no hay lugar para ahorita. Pero aquí a 3 cuadras vive tal persona que conoces. Pues me voy caminando, y llego, y se acaba de desocupar una cama. Pues órale. Y entonces al día siguiente, o sea, yo llegué el 11 y el 14 de abril ya estaba yo viviendo ahí. El común denominador de esos chavos que venían de muchas partes del... No me gusta la construcción de la frase del interior de la República. El interior es aquí, ¿no? Sí. Pero del interior de la República era venir a buscar fortuna, venir a estudiar. Y no a todos les va bien. No a todos les va bien. No a todos les va bien. O sea, de hecho, cuando yo llegué el 11 de abril, yo me acuerdo cuando yo iba llegando, lo que iba yo pensando es, ¿a qué vengo? Y luego me acordaba de la historia de muchos de los que habían venido que les había ido bien y muchos que les había ido mal. Y entonces yo decía, no me va a comer la ciudad. O sea, que no te atrape y te pierdas en la ciudad. Claro. Entonces yo venía a estudiar. ¿Matemáticas? Venía a estudiar actuaría, matemáticas. Sí. Y luego cambié a actuaría y luego hice la segunda carrera de matemáticas porque dije, yo iba a estudiar matemáticas, y esa es mi carrera, matemáticas. Y antes era el mismo examen de admisión, pero antes de hacer el examen de admisión, un primo me dijo, ¿para qué estudias matemáticas? ¿Para terminar dando clases en una secundaria? Estudia actuaría, que esos son los que ganan dinero. ¿Y con qué se come eso? Le preguntaste, ¿no? Entonces, ¿no? Sí. ¿Y qué? No, pues actuaría, pues era la misma facultad. ¿Pero existía la carrera? Sí, existía, sí. Y solo existía en 2 lugares. Era en la UNAM y en la Anáhuac. Solamente en esos lugares. Luego ya se puso en Acatlán, en el ITAM y otros lugares. Veracruzana. Y entonces veo que tiene el mismo tronco común. Digo, bueno, pues estudió actuaría. Entonces, pues, muy parecido a lo que vine a estudiar. Y ya al final de la carrera de actuaría dije, pues si yo vine a estudiar matemáticas. Y entonces me aventé las materias que me faltaban y terminé con las 2 carreras. Eso en la UNAM. En la UNAM. Tienes 2 maestrías, ¿no? Tengo 2 maestrías terminadas y 2 a la mitad. ¿Dónde estudiaste las terminadas? Las que terminé es la de actuaría y la de estadística, en un lugar que se llamaba Centro Interamericano de Estudios de Seguridad Social. Sí. Y luego me inscribí a la maestría en Investigación de Operaciones y de Matemáticas en la UNAM. ¿Y no acabaste? Y no acabé porque me dio un infarto. ¿De veras? A los 24 años. Caramba. O sea, por eso la fecha sé exactamente desde cuándo no tomo, porque es desde el día que me dio el infarto. Y desde ese momento que eras un chamaco, a este 24 momento, años. Tu vida en cuanto a la salud, ¿cómo va? Mira, bien. Yo creo que mejor que la de muchos, porque el saber que soy cardíaco hace que me cuide lo que otros no se cuidan. ¿Y qué era? ¿Un tema de alimentación? Era ¿Un tema de...? En esas épocas, a ver, también pensemos, en 1983. Primero pensemos, ¿por qué? Porque muchos de lo que en ese momento se consideraban factores de riesgo, hoy te dicen no son factores de riesgo. Por ejemplo, la carne de cerdo. Cuando me hacen el checklist de todo, a ver, ¿es usted estresado? Sí. ¿Hace ejercicio? No. ¿Fuma? Sí. ¿Toma? Sí. Y entonces todos los factores de riesgo los tenía, ¿no? Y entonces pues me dio el infarto. Entonces, ¿por qué me dio? Pues, por todo lo que... Pero eras, ¿en exceso comías carne de cerdo, en exceso bebías, en exceso fumabas? No comía en exceso nada porque era flaco, pero comía en exceso no comía otras cosas que verduras, o sea, no, vivía solo. Dime algo, ¿ese estrés era, ching, dejé a mi familia? Soy estresado siempre. ¿Sí?
increíble. Sí, soy estresado siempre. La gente dirá, qué valentía de estar en medios de comunicación, está con López Dóriga Sí, cada miércoles, está en la tele todos los días. Ahorita, antes de hacer esta charla, vienes de otro programa en y Televisa, luego voy a otra. y ahorita vas a otra. ¿Quién pensaría? ¿Pero qué, así de comerte las uñas? ¿Estás preocupado No, siempre? pero siempre estoy estresado por algo. Siempre, o sea, puede ser porque los árbitros pitan mal un partido de fútbol, que es muy común. Claro. Más si es el América. Sí, claro. Y en contra del Cruz Azul. Claro, ¿no? O porque Trump vaya a hacer algo. O sea, pero siempre hay algo de estrés. ¿Vives estresado? Sí, siempre el estrés yo creo que me mueve y hace daño. O sea, Claro. He aprendido un poco a bajarle un poco al estrés, pero siempre traigo algo de estrés. Pero déjame contarte una cosa, que tal vez esto del infarto, de por sí un infarto a los 24 años, pues es un turning point, eso es algo que te cambia la vida. Totalmente. Pues, ¿no? Pues empiezas a decir qué voy a hacer en mi vida, pues ya no como cerdo, ya no fumo, ya no me borracho. Bueno, pero el momento del mes que estuve ahí en el IMSS, porque estuve un mes ahí internado en el IMSS, ese momento, primero, me dieron electrochoques 2 veces. O sea, el hecho de que ya, ¿no? Y además yo consciente, es un momento... La resucitación, que lo dicen los cuento. médicos, ¿no? Cuando les conté a mis hijos, ¿y no viste la luz blanca? No, nada de la luz del final del túnel, nada. Pero luego estuve 19 años en piso. Entonces, imagínate, piso del Seguro Social, piso. Son 9 camas, 4 y una cabecera. Cardiología, todos enfermos el joven era yo. Claro. O sea, ¿no? 24 años, todos los demás. Sí, el otro era el señor de 80 que le acaba de dar un infarto. Estuve en esos días, 19 días. Nunca vi salir a alguien vivo. O sea, todos los que estaban ahí les daba el infarto y se morían. Y entonces, uno ahí le daban su Valium para dormir. Y en la mañana, mi mamá me decía, se murió el del 8, se murió el del 4. O sea, los que se habían muertos. Pero uno nunca ya dieron de alta a alguien que ya se fuera. Entonces la impresión que uno estaba ahí era... Yo soy el siguiente, a morirte. ¿No? Pero yo nomás pienso en mi mamá. Cuando se despedía de mí en la noche para ya irse y que no sabía si... Y te traía la noticia de que el del 4 ya peló, no, ¿verdad? sí, pero ella no sabía si yo iba a estar vivo. ¿No? O sea, y yo tampoco porque veía eso. Hasta que me dicen, pues ya pasado mañana te damos de alta. Pero yo no vi nunca salir a nadie vivo. Caramba. Entonces, eso sí te cambia la vida. Totalmente. O sea, te cambia la vida porque estás cerca de la muerte. ¿Quien ya pasó por esto disfruta más la vida? No, la valora, no la disfruta, la valora. La valora. La valora en el sentido de que te tienes que cuidar para algo. Por ejemplo, en ese momento no tenía hijos, hoy tengo hijos. Bueno, desde la última vez que platicamos, soy mucho más grande yo ahora, porque soy abuelo y no era abuelo. Entonces ya tengo hijos y tengo nietas. Y la sensación de tener un bebé. Sí. Dices tú, valió la pena todo, ¿no? No, y uno dice, de hecho, ahorita que dijiste cuando nací en el 59, en enero, nací un 21 de enero del 59, pero yo no me festejo el día del infarto. Sí, ahí realmente tu día de volver a vivir, digamos. Sí, ¿no? porque es algo que sí. Cuando digo yo el 21 de enero es un festejo para la mamá. O sea, es para la mamá, pues ella tuvo el bebé, ¿no? Pero yo, el mío, pues el día que sobreviví del infarto. Caramba, qué historia, esa nunca me la habías platicado y esa sí me sorprendió muchísimo, como seguramente al auditorio. A ver, estudias, ya nos dijiste, matemáticas y actuaría, 2 maestrías, 2 más que no te titulaste. ¿Que no terminé? Llegas aquí en el 77 y llegas en una condición verdaderamente compleja. Después de telégrafos, IMSS, ¿no? IMSS. Después del telégrafo me voy a 2 empresas privadas. Una empresa privada que estaba en Polanco, en Francisco Petrarca, número 17. ¿Y qué hacías? Y entonces era un despacho de los que venden seguros. Y yo estaba en el área, arrastrando lápiz, ¿no? Pasé de ganar 3.192 en telégrafos a 3.600, ¿no? Porque subió el salario mínimo. Seguía siendo el salario mínimo, pero ya era de 3.600, ¿no? Y donde analizaba en un área que se llamaba CABE, Consultoría Actuarial y Beneficios para Empleados, que era los pólizas de gastos médicos mayores, donde las gentes que reclamaba
que me regresaran gastos médicos, yo revisaba las facturas médicas, los recibos, hacía el expediente para pedirle a la aseguradora, págale o no págale. No se timbraba la factura, era la llenaba a mano la secretaria del médico, ¿verdad? Y podía hacer en fotocopia, sí, pero firma del médico. ¿Y la segunda privada después de Telégrafos? Esa, después me pasé a una que del mismo giro, pero pasar de ganar 3,600 a 4,000 pesos. Hombre, eran locura, brincotes, ¿no? eran Claro, brincotes. claro. ¿Qué edad tenías? ¿Qué? 22 años. Ajá. No, 21 yo creo, porque acababa de llegar. Sí. Pero entonces de voucher, que era me pasé a una que llamaba Brockman & Shoe, que estaba en la zona rosa. Y ahí estuve como un año y medio en servicios actuariales, que era calcular pensiones, cuánto vender pensiones. Yo los calculaba, pero otros los vendían pensiones. Y luego ya me pasé al Seguro Social. ¿Y qué hacías? Y el Seguro Social, a ver, la carrera de actuaría nace para los seguros, y luego para la atención de las pensiones. Primero en el ISSSTE y luego en el Seguro Social. Toda el área de pensiones que tienen los trabajadores del ¿Puros Seguro Social actuarios? Hay un área de actuaría, de puros actuarios, Claro. que es para trabajar en la pensión. Le vamos a pagar, el señor tiene 70 años, le vamos a pagar, Exacto. ¿verdad? ¿Y cuánto tiempo? Hasta que se muera, ¿verdad? Exacto. Son fórmulas actuariales. O cuánto cobrarle a los patrones para poder pagar esa pensión. Correcto. O sea, tienes que hacer todo un Hay que cálculo aumentarle actuarial. al patrón. ¿Por qué? Pues porque ya no alcanza para Ya pagar está. la pensión. Y ¿no? entonces te vayas a la pirámide de edades, las tasas de crecimientos poblacionales, las tasas de mortalidad. O sea, tienes todas unas fórmulas para ver cuánto va a vivir la gente después de pensionarte. Hoy en día vive un chorro, porque la esperanza de vida es alta. Aumentó. Aumentó. Claro. Entonces, si te jubilas a los 65, la pensión te tiene que alcanzar para vivir un chorro de La años. lógica es, hay que pagar más. Hay que pagar más. O sea, Y eso lo paga, en este caso, una parte del trabajador, y una otra parte del el Estado, empleado. una parte del patrón. Exactamente. ¿Es verdad que trabajaste en Telmex? En Telmex. ¿Sí? ¿Y qué haces ahí? En Telmex está bien, mira, el Seguro Social me beca para estudiar maestría. Entonces yo estoy durante 18 meses pagado por el Seguro Social, pero viviendo en otro lugar, porque estoy becado, como si yo viviera del interior, y durante 18 meses, y ahí estudio las 2 maestrías. Cuando termino la maestría, me quiero regresar al Seguro Social, y ahí en el Seguro Social me dicen, sí, está bien, aquí, pero regresas a lo mismo. Y entonces digo yo, pero yo tengo 2 maestrías, Sí, ¿no? sí. Pues, y en ese momento, un compañero de escuela de la Facultad de Ciencias, ya murió, ¿no? Me ofrece chamba en Teléfonos de México. Y trabajaba en un área muy... ¿Aquí en Parque Vía? No, ahí era en la central. Primero, era Teléfonos de México público, parece. Sí, claro. No era Sí, privado. era del Estado mexicano. Era sí. del Antes Estado. de que se privatizara. Pues. Antes de que se ¿Y privatizara. qué hacías ahí? Y allí trabajaba en un área bien chistosa, fíjate. Hoy también los jóvenes no se les ocurre que hubiera un 04, que hubiera un 09, pero no, que había un teléfono para que te diera la hora. Ah, claro, ¿Recuerdas? 03. El 03. Claro. Marcaba el 03 y te decía la hora y te cobraban la llamada. Sí. Que había un teléfono para despertador. Entonces tú marcabas y te despertaba Telmex, claro. todo eso, ¿no? Las nuevas generaciones no entenderían entienden nunca ese. lo que estaba diciendo. No, y había un 02 y un 09. El 02 era para llamadas nacionales de larga distancia, Y el la otra 09 es internacional. internacional, claro. Bueno, y eso había las centrales telefónicas. Las centrales telefónicas donde tienes a la operadora que ya marcaba a alguien el 02, le picaba 02. Como en la radio, ¿no? Parchaban, decía, ¿no? Agarraba el cablecito y le el metía abajo. cablecito. Y entonces te hablaba contigo, ¿a dónde quiere hablar? A tal lugar. Ok. Y entonces le parchaba por otro lado, le marcaba la casa que querías hablar. Bien. Cada vez que se prendía un foquito en esa consola, es que había una llamada. Bueno, mi chamba era calcular cuántas operadoras telefónicas tiene que haber en cada central telefónica para que el 85% de las llamadas se contestaran antes de menos de 10 segundos. Era el control de calidad. Si tú decías, no alcanza, contraten a más. Más, exacto. Y entonces yo tenía que hacer la estimación anual del número de llamadas que iba a en cada lugar de la República. Cuántas llamadas iba a haber en función de los ciclos económicos, de las ferias, del tráfico, del turismo. Creció la población en tal lugar. Pues, Porque claro. entonces se lo tenías que pasar a personal al sindicato, para que el sindicato supiera cuántas operadoras iba a tener que... Sí, entonces... Es que hoy, esto que nos parece del diablo,
pues es, por ejemplo, en las tiendas de conveniencia, cuántas salchichas tienen que tener cocinándose para vender el hot dog. Sí. Eso es actuaría, Sí, ¿no? Este era con investigación de operaciones, era una distribución de Erlang, de probabilidad, para saber, y tienes que salía graficada, pero con ciertas reglas sindicales, nadie podía estar sentado más de 4 horas seguido, tienes que dar descansos, entonces tú tienes que ver ciclos de 3 horas descanso, ¿para qué? Para que pudiera haber suficiente. Oye, y no me dejarás mentir que la práctica en cada una de las actividades, los ingenieros, los periodistas, los actuarios, aprendes muchas veces más en campo que en la universidad. Total. O sea, está padre la fórmula, pero si no la aplicas no te sirve de nada. De hecho, siempre digo, mi principal universidad se llama INEGI. O sea, ¿dónde aprendiste a hacer encuestas? No en la universidad, en el INEGI. ¿Dónde aprendiste realmente muestreo? A pesar de muchos cursos que haya tomado, pero el INEGI es la principal universidad. ¿Te fuiste a vivir a Aguascalientes? Me fui a Aguascalientes, que es una historia de la política mexicana que tendría que... ¿Por qué? Después del temblor de 85, hubo un intento de distribuir al gobierno mexicano. Distribuirlo, ¿no? Marina se fue a Morelos, quién sabe quién se fue a Toluca. O sea, lo mismo que López Obrador de repente, ¿te acuerdas que dijo? Sí, la descentralización. Descentralizar. Pocos se descentralizaron. Pero la que tuvo éxito fue el INEGI. Sí, y el INEGI... Oye, porque es el centro del país, ¿no? Ese Aguascalientes tuvo sus intenciones, se podía haber ido a Saltillo, a San Luis, a Morelia o a Aguascalientes. Aguascalientes terminó yéndose, cada quien tiene su historia por qué no llegaron a esos lugares, pero se fue suficientemente lejos para que los trabajadores no pudieran estar yendo y viniendo como Toluca o Morelos, y suficientemente cerca para en una urgencia ir. Claro, ¿no? claro. Pero, ojo, ¿quién decidió descentralizar al INEGI? Salinas. O sea, el hecho de quedar bien con De la Madrid encargó de centralizar y el que realmente lo logró fue Salinas. O sea, ¿no? Entonces sí ahí fue como una palomita. ¿Esa es tu mejor maestría, el INEGI? El INEGI, El sí. INEGI, el INEGI. Pero por mucho. Déjame saltar por razones de tiempo. Has platicado en múltiples ocasiones, en conferencias, tu paso en el INEGI, pero lo resumiríamos con esta frase. La gran maestría, el gran aprendizaje, se lo debes a este Instituto Nacional de Estadística, Geografía y Informática. En ese momento. Hoy ya no es, pero era informática. Pero en el 95 vienes de regreso y creas tu propia empresa y te conviertes en empresario. Ese chavo con raíces de Mocorito y de Culiacán se convierte en un empresario. Sí. Y la verdad, Roy... con riesgo. Bueno, como cualquiera, pero le pegaste con tu... Porque esto no existía, era algo nuevo en México. Y haces consulta. La pregunta obligada es, ¿de dónde caramba sale lo de Mitofsky? Bien, primero, efectivamente fue en 95 y le generamos 3 trabajadores del INEGI. O sea, 3 trabajadores. Y los 3... O sea, ¿se hicieron socios? Socios, éramos 3 socios. ¿Quiénes eran? Con 40, 40 y 20. Los 3 del noroeste. Juan Carlos Cervantes, que en paz descanse, que es de Obregón. Marcelo Ortega, tenía el 20, que es de Mazatlán. Y yo el 40, que era de Culiacán. Y cada quien con algún talento. Por ejemplo, yo podré saber mucha estadística y podré explicar la encuesta, pero no tengo a lo mejor liderazgo para manejar equipos de trabajo que se requiere, pero equipos de campo. O la otra, la parte contable, no la parte financiera. Sí, otro vendía, claro. Éramos 3, hicimos la empresa entre 3 y pusimos la empresa entre 3 y éramos consulta. Pero consulta le decía a las automotrices, haz coches rojos porque los rosas no se van a vender, estabas en la política. Era nuestra intención. Sí. Sí, era nuestra intención. O sea, ¿por qué era nuestra intención? Porque durante el primer año, en el primer año hicimos 2 proyectos y los 2 subcontratados por otras agencias de investigación. Es decir, nadie nos conoce. O sea, el contrato lo tenía otros y nos subcontrataba que lo hiciéramos nosotros. Vamos con los nuevos de consulta, sí, que son chavos del INEGI que saben del INEGI, que sí saben, pues que ellos lo hagan, pero los que vendían y cobraban. Sí. Entonces nos mantuvimos en eso, pero no teníamos ni siquiera una computadora, o compramos muebles usados, o sea, empezar una empresa, así es empezar una empresa. Y estuvimos, tal vez al año y medio nos cayó un primer proyecto importante, donde alcanzamos a comprar computadora, donde alcanzamos, ¿no? Y todos los demás, y no cobrábamos sueldo. O sea, trabajábamos, pues, le pagamos a la gente, pero nosotros estamos echando a andar una empresa. Por eso
el empresario sí es un emprendedor, porque emprende, pues. Claro. Emprende, y a veces le va bien, y a veces le va mal. Sí, en diciembre pagas aguinaldo y nosotros te quedaste sin nada. Sí, y hay dos socios de los que siempre vas a depender. Hacienda es uno y teléfono es el otro. Tienes que pagar cuentas del teléfono. Bueno, y te faltó Comisión Federal de Electricidad. Pues hay que pagar siempre. Sí, esos son socios de tu y el IMSS es el mejor cobrón del mundo. Pero entonces pusimos, ahora, ¿por qué Mitofsky? ¿Por qué consulta Mitofsky? Primero, ¿quién es Mitofsky? Mitofsky es una persona, Warren Mitofsky. O sea, Warren Mitofsky. Norteamericano, Nueva York, judío, psicólogo con maestría en estadística, doctorado incluso en estadística. Y trabajó allá en el Buró de Censos norteamericano. Y trabaja en el Buró de Censos, un poco lo que es el INEGI aquí. Se jubila y pone su empresa de investigación. O sea, el camino viene un poco parecido, ¿no? Pone su empresa de investigación que se llama Mitofsky. Y empieza a trabajar para una cadena, para cadenas privadas, entre ellas los cines, las cadenas de cine. ¿Qué hacían las cadenas de cine? Cuando vas saliendo de la sala, te pregunta, ¿te gustó la película? Sí. ¿La clasificación? Sí. ¿El aire acondicionado? No, bájenle. ¿El ruido? Mucho. ¿La comida? ¿El asiento cómodo? Es decir, te evaluaba la experiencia de ir al cine para que los dueños de los cines mejoraran la experiencia. Hagan más cómodo el asiento, échenle más sal a las palomitas, pongan más frío las cosas. Bajen el volumen. Correcto. Y en ese momento, las encuestas electorales en Estados Unidos empezaron a tener problemas de falla. Y lo que él se le ocurrió y dice, ¿por qué en lugar de preguntarles antes, no les preguntas ya que votaron? ¿Por quién votó? Lo que llaman la respuesta a boca de urna. Sí. ¿Por quién votó? Por Acción Nacional. ¿Por quién votó? Por MC. ¿Por quién votó? Para por él Verde? era pensarlo así, era como decir, ¿cómo le voy a preguntar al que va a entrar a la sala qué le pareció el volumen? Mejor le pregunto qué le pareció su experiencia de votación. Exacto, entonces mejor ya me quito ¿Esto es el exit poll? Entonces inventó las encuestas de salida. Él las inventó, se le ocurrieron. Y entonces empezó a hacerlas, primero para una cadena de televisión, para CBS, después para un centro que les daba servicio a todas, el Border News Services, y luego ya de repente viene a México a ver con quién asociarse. Pero se llamaba Warren Mitofsky. Bueno, y entonces él era la empresa Mitofsky y nosotros la empresa Consulta. Viene a México, nos asociamos para hacer las encuestas, se las tratamos de vender a la Cámara de Radio y Televisión, a TV Azteca, a Televisa. Televisa nos las contrata para el 97. Sí, cuando el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Cuando Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Cuando el PRI perdió la mayoría, el Congreso, cuando pierde Querétaro, Nuevo León. Que algunos dicen, algunos historiadores contemporáneos dicen que ahí empezó la democracia en México. Otros dicen que hasta 2018, pero no nos peleemos. Pero fue un aviso de alternancia, digamos, porque luego se generó la alternancia 3 años después. Sí, en el 2000. Sí, ¿no? Pero entonces hicimos ahí, y Sabludowski lo presentaba como la empresa Consulta y la empresa Mitofsky, la empresa Consulta y Mitofsky, la empresa Consulta Mitofsky, y luego la empresa Mitofsky, el Consulta poco a poco se desapareció. Claro. Se desapareció, y entonces fuimos migrando de Consulta solo a Consulta Mitofsky a Mitofsky. Y el señor que era mayor, que era gringo, que no hablaba español, pues se fue diluyendo y se quedó Roy Campos, ¿no? Murió en septiembre de 2006. De hecho, la última encuesta de salida que hizo fue justo aquella del empate de Calderón con López Obrador. Oye, pero hay un momento histórico en este país donde por primera vez en la televisión, ustedes dicen, creo que a las 6 de la tarde, que es lo que permitía la ley, va a ganar Cuauhtémoc Cárdenas la jefatura de gobierno. ¿Viste qué problema era ese? No, bueno, una locura. Me acuerdo que seguramente llamadas de gobernación, era otro México, ¿no? Pero, y después también ese día dijiste el 2 de junio del 2000 que iba a ganar Vicente Fox. Y a la 1 de la tarde le dijimos a los clientes de Televisa, hiciera una nota. Nosotros estábamos preparados para quién sabe. A la 1 de la tarde le dijiste a la 1 de la tarde dijimos, pues ya estaba muy claro quién iba a ganar. Pero deja contarte el 97, la impresión. Era la primera encuesta de salida para nosotros también. Ya habíamos hecho estatales.
¿no? Pero esta fue la primera La de importante. Rufo, ¿no? La de Rufo, 89 fue la primera. Sí. 89 en Baja California. Sí. Y luego ya seguimos al Estado de México, así nos fuimos y llegamos a 97, que fue la primera importante. Pero esa de cuando salgo de Televisa, pues ya vamos a la casa, una, dos de la mañana. Por ahí, enfrente de Televisa, Río de la Loza, pasaban los carros rumbo al Zócalo, al festejo. Y entonces uno iba saliendo ahí, cargando las cosas. Y los carros pitando, mentándonos la madre. No, pues claro. O sea, lo que era el significado de que habían ganado y derrotado al régimen. Claro. Hay que recordar que en algún momento Televisa se dijo soldado del PRI, dijo, ¿no? El expresidente de Televisa. Sí, además, confirmó tu trabajo Cedillo minutos después diciendo, ya le dieron cuello al señor Labastida, ¿te acuerdas? O sea, estaba confirmando que lo que habían pronosticado y con el exit poll era lo correcto. A mí me tocó Televisa. Empecé trabajando todavía con el papá del actual... el Tigre Azcárraga. Con el Tigre. Pero luego ya realmente me tocó, empecé cuando empezó la gestión de Azcárraga Gallán. Sí. Y lo que yo puedo así evidenciar es que siempre se han portado así como muy democráticos. Yo recuerdo muy bien la primera vez que lo conocí, que me dijo, el día de la elección de Fox, vamos a anunciar lo que nos digas. Va a ser mi primera elección y no me quiero equivocar. Claro. Nunca hubo intención de favorecer a uno u otro, era no equivocarse. Ahora, llegas a un punto muy interesante. Roy Campos, para muchos políticos, no es el estratega de la demoscopía. Es el hombre que me puede ayudar a acceder al poder. Es decir, es decir, Roy, ¿cuánto me cuesta que tú le digas a la gente que yo soy en primer lugar, pero estoy en último? Eso te pasa todos los días, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa en ese momento? Porque tú ahorita me vas a platicar tu historia, pero te puedo dar nombres de quien sí lo hace. Sí, yo sé. Y ha hecho unos ridículos terribles. La última es terrible, oye, ¿no? La del 2024, ¿no? Y van a seguir haciéndolo. Pero ¿por qué no han muerto? No entiendo. ¿Cómo pueden seguir vivos? No es eso. Porque hay quien los contrata. Porque hay quien los contrata. Hay mercado, pues. Porque hay mercado para el engaño. Entras a un medio donde hay corrupción, que es la política, le das servicios a ese medio donde hay corruptos, es muy difícil no corromperse. Es decir, es un servicio para la corrupción. Sí, y te tratan de corromper. O sea, te tratan de corromper y muchas veces. Ahora, hay varios encuestadores, no solo yo, que cuando ya llegan a cierto nivel, ya difícilmente alguien le dice, cambia números. Difícilmente alguien dice. O sea, ¿ya no se atreven? No se atreven. Te voy a decir por qué. Porque como tienen acceso a entrevistas como esta, les da miedo que cuentes y digas el nombre. Llegó tal candidato y me dijo tal y me ofreció 3 millones de pesos. Ajá. No, o sea, le voy a decir, oye, cámbiale un puntito, porque yo sí, ha habido que me ofrece millones por un punto. O sea... Pero a ver, Roy, pero se han convertido ustedes los encuestadores, y en particular Consulta o Roy Campos, se convirtieron en, oye, inclúyeme en la encuesta. Sí, eso es distinto. Porque yo creo que tengo las capacidades y tú dices que está el senador, está el diputado federal, está el alcalde de la capital y está el mejor amigo del gobernador. Pero yo sí he hecho trabajo político, inclúyeme en tu encuesta. Esa sí... Es muy común, ¿no? Sí, y esa no se cobra. O sea, pero recuerdo un secretario de Estado de Fox que abiertamente, que yo no lo incluía, o sea, hoy no me arrepiento de no haberlo incluido, que me dijo siempre, inclúyeme, te vas a arrepentir por no incluirme. Inclúyeme, me decía, ¿no? Cada vez que me veía. Pues yo no lo incluía porque pues, no era popular. No estaba, pues. No. Sí, y otro, en cambio, de Calderón, que no fue candidato ni nada. Quítame de tu encuesta. Que al contrario, me habló para darme las gracias por haberlo incluido, aunque saliera en el lugar 10. Ah, no, porque ya con eso conseguía la gubernatura. No, ¿por qué? Porque dice, al día siguiente que tú publicaste, aunque yo trajera el 1% en el lugar 10, llamadas de embajadores. Correcto. De empresarios y todo. Correcto. ¿Por qué? Porque la chamba de los embajadores es reúnete con todos los que pueden llegar.
O los empresarios. En los empresarios. Tú ves al 1, 2 y 3, yo veo el 3, 4 y 5. Y se dividen. Mira, y la secretaria que ve el 4, 5 y que le manda una botella de vino. Me habló para Claro. agradecerme estar en la lista, aunque él sabía que no iba a ser. Correcto. Pero esta relación, poder, partidos políticos, inclusive la sociedad, platicabas lo que pasó en aquella época que la gente, tú saliendo de Televisa Chapultepec, la gente festejando Sí, y tocando. el triunfo de Cárdenas. Esta relación, así como yo lo veo prensa-poder, encuestador-poder, ¿cómo la has vivido? Porque a ti te tocó desde el principio. Sí, muy difícil. Es muy difícil porque la política ha cambiado. Porque la política antes era como de correctos o incorrectos, tú tienes razón o no tienes razón, pero se volvió ahora de repente moral. Y entonces la política se volvió buenos y malos. Es decir, ya se volvieron conceptos morales. Ya no tienes razón en lo que dices si no eres malo porque lo dices. Y entonces uno terminó como, si trabajas para él, trabajas para los malos y eres malo. Y entonces, Pero tú dices, eres mi cliente, me contrató para hacer una encuesta, ¿no? así es, ¿no? Imagínate. Oye, algo peor, Roy. Tú estás diciendo que va a ganar López Obrador, eres un traidor a la patria, te decía el así priista, tal ¿no? cual. No, y me lo dicen, me siguen diciendo, ganó por tu culpa, porque, a ver, o sea, ¿qué tengo yo que ver? Yo digo lo que hay, o sea, es como si culparan al que hace espejos y el gordo culpa al que hace espejos, ¿no? Claro. O sea, no, o sea, así eres. O sea, Estás re feo, así eres, sí, ¿no? así Ajá. eres, estás gordo, ponte a Pues echarle la dieta. culpa a los camarógrafos de que salimos feos en la televisión. Que normalmente la tienen. Oye, pero es muy interesante, o sea, que te reclamen en un restaurante por tu culpa, Por Roy, tu culpa. tenemos a este gobernador. Tú lo traías 30 puntos arriba cuando no valía nada. Y ya salió de gobernador y te la siguen reclamando. Es muy común que en la elección que acaba de pasar así. A ver, hay que pensar. De repente uno se mueve en lugares que eran más favorables a Xóchitl Gálvez que a Claudia Sheinbaum. Sí, sí, sí. O sea, sí, va sí, uno sí. a Polanco. Sí, 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 sí. Y es muy común que te dijeran, ya danos buenas noticias, ¿qué te cuesta? Claro, claro. Pues no soy yo, ahora son ustedes, ¿no? A ver, hay un momento fundamental. Claro, estos contratos que ya nos explicaste en Televisa, pero después te conviertes en un interpretador de tus propias encuestas. Y creo que ahí está el éxito. Sí. O sea, la demoscopía es una ciencia, ¿no? Sí. La ciencia estadística, una muestra, y hay formas, pero tú lo supiste explicar. Sí. Voy a utilizar un lenguaje, quizás me van a regañar, pero supiste cachondear la información de la estadística, porque es muy compleja. Sí. Inclusive, pensemos en un PAI o en unas barras, en un consejo de administración son muy aburridas, pero cuando las platicas y las interpretas, ¿qué significa que vaya 14 contra 20? Es que por primera vez va a perder el PRI. Por primera vez va a ganar el No, PAN. o hace un mes era 14 contra 8. Correcto. O sea, todo. Eso tuviste ahí. Mira, tú, para los que nos estén viendo sí. que tengan hijos que quieran un poco enseñarles a pensar lógicamente en matemáticas, hay un libro que recomiendo que se llama El hombre que calculaba. El hombre que calculaba. Su personaje se llama Beremiz. Yo lo leí cuando estaba en la facultad y te platica lo que es esto de la estadística y las matemáticas, pero con historias. Entonces un día Beremiz dice, iba caminando y alguien dice, ¿cómo cuántas hojas tendrá ese árbol? Se le queda viendo el árbol y dice, pues son como 3 millones de cacho. ¿Cómo las contaste? No, pues no las conté. Entonces, ¿cómo sabes? Pues mira, conté cuántas ramas tiene. De las ramas, agarré una, cuántas subramas, y conté las hojas de una rama y las multipliqué. O sea, eso era una encuesta. Claro. Y entonces él explicaba cómo hacía y las patas de un perro. O sea, cómo en la vida real aplicaba el hombre que calculaba. Entonces, eso es un poco la estadística. Y así como el libro que nos recomiendo Roy cuando da conferencias o cuando le piden en un restaurante, él no bebe, pero nosotros sí, entonces, ¿qué es una encuesta? Él tiene una respuesta fabulosa. Yo te la he copiado. La tía que hace el mole, o sus O la tías de sopa. mocorito que Sí. hacen el ceviche, ¿no? La tostada, para saber si está salado o no el ceviche, únicamente se pone aquí. No hay que poquito. comerse todo. No hay que comerse. O la tía del mole, no hay que comerse toda la olla del mole. ¿Está salado o está dulce?
Imagínate que ¿Esa es la muestra? Imagínate que te tengas que tomar toda la taza de café para ver si estaba caliente. Correcto. O sea, Esa es no una toca. respuesta que te he copiado. Sí. Y ese es quizás la esencia de una encuesta. Pero, ¿no? lo voy a todavía ampliar. O sea, efectivamente, imagínate que tienes un caldo de pollo. Para probar cómo sabe el caldo de pollo, no agarras una pieza de pollo y la comes. No sé, aquí dices qué rico está el caldo de pollo. No agarras la zanahoria y dices qué rico está el caldo de pollo. Una cuchara. La cuchara es la muestra. O sea, la cuchara es la muestra. Pero tienes que asegurarte que en la muestra quepa de todo. Y entonces la revuelves, que se llama aleatorizar, seleccionas, y en la sopa, en la cuchara, hay zanahoria, caldo, arroz, pollo. La pruebas y dice, está buena o está mala. Pero hasta que viene todo representado. Quizás la bronca empieza cuando tú pronosticas, no pronosticas, demuestras con estadística ¿Cómo va el tema? Porque no eres un mago, ¿no? En política. Porque cuando tú le dices a la industria automotriz, rojos, no verdes, no se van a vender verdes, nadie va a arriesgar 50 millones de dólares a hacer rojos. Ahí no te discute el dueño de la compañía automotriz, pero sí te discute el que quiera ser alcalde de Nogales, Sonora, ¿no? Sobre todo porque cuando la industria automotriz o el jabón, las papitas fritas, los restos de cola, hojuelas, lo que quieras, no hay un dato después que corrobore. No dices, 60% prefiere rojo. ¿Y cómo sabes si 60% preferiría rojo? En las elecciones... No, pero en las ventas, ¿no? En las ventas para que suba o baja, ¿no? Pero sí. En las elecciones, si tú dices 50-40, quedó al revés, 40-50. O sea, hay un dato que corrobora, claro, ¿no? Entonces, se equivocó Roy Campos. Se equivocó. Claro. Y me he equivocado muchas veces. Adrede, nunca. La estadística a veces se equivoca. Pero siempre... Entonces, hay unos colegas tuyos que siempre se equivocan adrede y tienes más lana que tú, ¿eh? Visten mejor que tú. Mucho más. Vale. Si compitiera en eso, pues no tiene sentido, ¿no? Claro. Oye, pero entonces sí se vuelve, ¿por qué? Porque con la polarización que hay, y con la mercadotecnia que hay, la encuesta juega un papel importantísimo. Claro. Primero con la polarización, porque es, si no dices lo que yo quiero, estás del otro lado, ya no vale la mitad. Eres un malo. Y la aprobación, si no tiene 95% de aprobación, pues ¿a quién le preguntaste? Si todos la queremos. ¿Y cómo es posible que con 300 cuestionarios quieres saber lo que pasó en el país? Pregunta obligada. Y a mí nadie me ha preguntado. O sea, no es cierto porque a mí nunca me han nunca he contestado una encuesta. Sí, no. Y somos 130 millones y quieren con 1000 personas saber. Y a mi colonia nunca los he visto. Ay, ¿cómo les Sí, lo has explicado muchas veces, pero es interesante. Oye, Roy, creo que esta hora ha sido fabulosa para el auditorio porque... ¿Ya terminó la hora? Sí, que vamos a empezar. Pero es muy interesante porque ya les advertí que es un muy buen charlista y pudimos platicar de tu vida con ejemplos. Pero hemos abordado desde aquel chamaquito de Culiacán que llegó a la Ciudad de México y hoy es pues, un referente de la encuesta en Latinoamérica. Tienes fans como mi amigo Rodrigo Galván de las Heras que dice que eres el mejor encuestador, pero además el más mediático. Rodrigo es una cosa, yo lo conocí antes de nacer. Yo lo sé. Y aparte fuiste compañero de María, ¿no? Y te voy a platicar algo. Está embarazada. Voy a invitar aquí a Rodrigo. Rodrigo, su primera chamba, ya me lo platicará, la tuvo con Margarita Jiménez Urraca. Sí. Se lo recomendó, yo creo que le dijo, es muy flojo y lo mandó a trabajar con Margarita. Oye, Roy, gracias por estar aquí. Fue socio de su mamá. Correcto, en una empresa que se llama Sostén. Ahí estaba también Rosario Robles Berlanga. Sí. Y me falta que trabajaban mercadotecnias y campañas para mujeres. Para impulsar a mujeres. Sí. Roy, ha sido un placer saludarte y gracias por confiarnos tu vida. Y lo que yo no sabía es que eres sobreviviente de un infarto. Cuídate mucho, por favor. Larga vida, querido. Cuídense todos. Cuídense todos. Y gracias a usted por su sintonía. Yo le invito a que nos acompañe en la próxima charla de personalidades, obviamente aquí en el canal del Congreso. Mi nombre es Gustavo Rentería y los invito como siempre a que juntos hagamos mejores noticias para un mejor México. Pásenla bien. Adiós. Gusto en saludar.
El Canal del Congreso presentó